Buenos días. Estamos encantados de abrir el Salón Príncipe de Asturias a una hora tan poco habitual para nuestra programación, que suele ser siempre a las 8 de la tarde, 7, Soledad, comienza sus actos a las 7 de la tarde, era habitualmente a las 8. Y bueno, pues esperaba quizá menos asistencia porque nuestros socios no están acostumbrados a venir a estas horas. Bienvenidos al Centro Asturiano, veo muchas caras nuevas, desconocidas para mí. Muchos seguramente no han estado nunca aquí, o si han estado, pues hemos estado. Esta es una casa abierta, es la casa más antigua del mundo, casa regional, la casa más antigua del mundo como casa regional. Muy amante de la cultura, por eso decía antes que hubieran nacido a ser agradecido y que nos lo agradezcan también, valga la redundancia, lo agradecemos, pero no lo necesitamos. Nosotros estamos abiertos a la cultura y siempre que nos propongan actos de cultura efectiva, porque hay muchos tipos de cultura, nosotros estamos encantados con acogerlos aquí, con dejarles disfrutar, que de paso nos hacen disfrutar a los que asistimos, y hoy pues no va a ser una excepción. Estará en el nivel al que nos tiene acostumbrados Soledad, porque María Ángeles, y ya la conocemos, da gusto oírla, aporta mucho, tiene grandes valores como poeta, como cultura en general. Y entonces, Soledad, pues por supuesto, la conocemos más porque la tenemos aquí el cuarto martes de cada mes, iba a decir todos los martes, ya quisiéramos, pero ella no tiene tiempo para tanto. Entonces, bueno, cada cuarto martes de cada mes disfrutamos de ella y de sus grandes programas. El martes pasado hubo un programa excepcional, como no puede ser de otra manera. Y bueno, hoy yo no voy a hablar de lo que se va a exponer, porque para eso están ellas, que lo van a hacer muy bien. Simplemente eso es. Como presidenta adjunto del centro, darles la bienvenida a todos. Siéntanse en su casa, porque esta es una casa abierta, amante de la cultura, y todo el que viene aquí a algún programa cultural es bien acogido y es como si estuviesen sentados en su casa. Gracias por estar aquí y que disfrutemos. Buenos días y bienvenidos a todos al Centro Asturiano y a este Salón Príncipe de Asturias que hoy abre sus puertas para homenajear a nuestro querido amigo Antonino Nieto Rodríguez. Aquí lo tenemos. Bienvenida también Edna Iris Rivera, doctora en Filosofía y Letras y catedrática de Literatura Hispánica de la Universidad de Puerto Rico, que ha venido expresamente para asistir a este acto. Y bienvenido también Miguel Pastrana, presidente de la agrupación ateneísta Juan Negrín del Ateneo de Madrid, como a todos vosotros. Es para mí un placer estar hoy aquí colaborando en este gran y multitudinario, porque sí, tenemos mucha gente aquí, muchos amigos, homenaje ofrecido a un hombre singular, distinto en su forma de pensar y crear, desvinculado del estereotipo normal del poeta. La poesía, sabemos que es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte.
Es hablar con el corazón y hacer sentir a quienes leen lo que quieres transmitir en la escritura. Me gusta mucho esta definición que hacen de ti, Antonino, o quizá seas tú mismo quien la ha construido. Poeta, videoartista, descorchador de infinitos y breves respiraciones incalculables, creador de espectáculos y rituales en los que aúna poesía, artes plásticas, circo, performance, orquestas sinfónicas, ballet, etc. Es un largo historia. Su lírica presenta la percepción de la realidad, dejando a un lado la objetividad. Posee la expresión de la subjetividad que se manifiesta a través de su obra y el arte de evocar y sugerir sensaciones, emociones o ideas por medio de la palabra, entablando un diálogo con el mundo. Profundamente innovador y a nivel formal, una revolución estética en la poesía. Declina el verso rimado en favor del verso libre. Juega con la disposición de las palabras en el papel para crear nuevos efectos que intervienen en el proceso creativo. Antonino es un surrealista de la palabra. Ese movimiento literario y artístico que busca trascender lo real a partir del impulso psíquico del imaginario. Yo, personalmente, lo comparo a Salvador Dalí. ¿Qué te parece? Uno de los mejores exponentes del surrealismo artístico y literario. Recibe, Antonino, mi más sincera felicitación. Tus amigos te quieren por ser quien eres y cómo eres. Viva muestra de ello es este homenaje que te ofrecemos con entusiasmo y admiración. Un fuerte aplauso para Antonino. Tiene la palabra la organizadora de este acto, María Ángeles Fernández Jordán. Bueno, muchas gracias a Antonino, a todas las personas presentes que ha citado Soledad, también a todas las que están aquí, que algunas están en el cartel, otros han venido expresamente y desde bastante lejos en la Comunidad de Madrid, incluso alguna me ha dicho que ha venido expresamente desde Cádiz. Entonces, muchas gracias a todos en nombre de Antonino. Este acto yo lo organicé porque lo teníamos pensado de hace ya bastante tiempo en homenaje a Antonino, y el nombre en el principio fue El Verbo. Lo puse así porque Antonino es, bajo mi punto de vista, el valor de la palabra en sí misma. Antonino tiene muchos valores, el valor que le da a la familia, que también es un valor, y de hecho siempre suelen acompañarle los miembros de su familia, el valor que da a los amigos y a la lealtad. Hace siempre críticas sin censura, pero siempre elegantes, siempre educadas. Tiene un concepto de lo que es la oportunidad de los otros y la igualdad. Ha dirigido y ha coordinado muchas antologías donde ha puesto a actuales poetas de renombre con personas desconocidas en virtud de lo que él ha considerado que debían o que necesitaban una oportunidad, porque todos necesitamos oportunidad y cierta igualdad para poder desarrollarnos. También digamos que Antonino tiene el valor del fomento del valor y el concepto de la libertad en la expresión como poeta, la libertad en las relaciones humanas y en aquello que fomenta. También no ha cesado en hacer hincapié en aquellas reivindicaciones de la memoria histórica que ha considerado justas, en los valores sociales, sin perder tampoco ni la ética ni la esperanza, a pesar de que es bastante realista en la evaluación de lo que es la realidad. Y sobre todo, junto también con casi todos, con muchos de los que hay aquí, se ha dedicado en estos años tan duros últimos en el fomento de la cultura
a través de sus actividades, en muchos casos gratuitas, o sea, a través de su esfuerzo, de su trabajo, sin ser remunerado, en el fomento de la cultura como única escita de liberación o de mejora del futuro. Por todo ello, yo considero que es una persona que a lo largo de su vida ha acumulado experiencia, vivencias, y de alguna manera lo ha puesto al servicio de la sociedad, al servicio de los amigos y al servicio de la cultura. Por esta razón, bueno, pues se ha organizado este acto de homenaje y que se llama, en el principio fue el verbo, precisamente porque hace alusión al Génesis, como que la palabra es el origen incluso de la materia, es el origen del proyecto de todo. Y estamos en un momento en el que lo que necesitamos es un origen para un proyecto de salir de las crisis actuales que tenemos, no solo económicas, sino morales, sociales e incluso institucionales. Muchas gracias. Va a tomar la palabra, en este caso, bueno, Miguel Pastrana, que es el presidente de la agrupación ateneísta Juan Negrín, además de ser poeta. Muchas gracias, Miguel. Te paso el micrófono. Gracias a ti, María Ángeles, gracias a todos ustedes y gracias desde luego a nuestro homenajeado Antonino Nieto Rodríguez. Cuando María Ángeles me comentó si la agrupación ateneísta, que es una agrupación autónoma dentro del Ateneo de Madrid, quería apoyar este acto, no ya solo me llamó primero como poeta, porque uno con perdón escribe poesía también y la publica de vez en cuando, sino a un nivel no exactamente institucional, porque no dejamos de ser un ente autónomo sujeto a los vaivenes de los gobiernos centrales del Ateneo, por eso a veces podemos hacer más y otras menos, pero dijimos que por supuesto, porque nos identificamos completamente con su persona y con sus causas, y además entronca la agrupación ateneísta, que es del Ateneo de Madrid, una institución de referencia, y llevamos el nombre del presidente del gobierno español, de la Segunda República Española, don Juan Negrín, una persona íntegra, que él inauguró el segundo congreso de intelectuales en defensa de la cultura en Valencia en 1937, donde estuvieron Miguel Hernández. Antonio ha promovido homenajes a él muy importantes, Antonio Machado, y unas causas comprometidas con la solidaridad, con el avance del ser humano y con la solidaridad entre personas y territorios, ¿no? Por tanto, la agrupación, en este caso representada mi persona, más allá de nuestra precariedad de medios según las temporadas, pero queríamos estar aquí, no ya solo como poeta individual, sino apoyando este acto, y lo apoyamos. Y servidor como poeta, pues un breve poema y luego uno que quiero, que pedí por favor para leer de Antonino. El pequeño poema mío, guardando relación con el título del acto, del verbo, es breve y dice así: dime qué palabra, qué verbo, qué locura, dime cómo y hasta dónde, pues en amor, uno y uno no es dos, sino otro, cuyo nombre nadie sabe y cuya imagen a los ojos quema como un Dios imposible y deseable. Y este poema me ha llamado la atención particularmente de este libro de Antonino. Te pido perdón por si lo destrozo un poco en la lectura, pero dice así: no voy a hablar de mí, de lo que no te interesa no hablo, ni de ti, insisto, de lo que no te interesa no hablo. Tampoco voy a hablar de amor, de las cuentas de los derrotados no hablo. Esto no es, ahora lo sabes, una guía de negocios. Esto no es la biografía de la aguja. Es más, voy a poner nombres al olvido, salar, sí, los labios del exterminio, dolor, decisión, horizonte, ternura. Se nos dio la palabra para no salir del significado, pero llegados al punto
barrera, pared, tejido, el cerco es uno mismo, nada el significado, vibración, pulso, interrogación, todo prueba, es mucho más la nada, solo acumulación de resultados. Bueno, no pasa nada, solamente dejaré el micrófono a Nairis. Nairis Rivera, tal como ha dicho Soledad, es catedrática de Literatura Hispánica de la Universidad de Puerto Rico, ha venido a España, y entre otros actos a este de Antonino, y además es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Puerto Rico. Ella, bueno, se va a presentar a sí misma a través de su poesía y va a hablar lo que ella considere. Bienvenida. Gracias. A España. Es un honor haber sido invitada a este homenaje de este personaje tan querido, poeta, gestor cultural. Y estoy aquí porque me invitó a participar de esta antología que él publicó, que se llama Amour Fou, Amor Loco. y voy a leer breves poemas de los poemas que están aquí incluidos, sin salirme de los 4 minutos. Esa blanca flor que en la mañana al abrirse hace de tu día una celebración, trae el ilusorio encanto de una beldad enloquecida de deseo, ávida de la más desesperada estación de fuego. Esa blanca flor conoce todos los secretos del éxtasis posibles de alcanzar en la tierra, cuando se ha bebido de la ardiente copa el espumante hechizo de los cuerpos. Ah, pero sus pétalos de cristalino azul, de embriagante verde tornasolado, de mar, de paraíso, colmarán la esperanza en el tiempo de vida de un beso. Blues, no mirarte, es el blues, no beber la savia de la más antigua religión, la vida. Bravo al blues que aviva la llama, bravo a tu terrestre figura que me atrae y me eleva, al viento que te impulsa. Para mí, el viento, mi mantra, tus labios que me guían, tu boca que recorre la geografía de mi cuerpo. No besarte es el blues, el viaje sin tu beso. Un hombre hermoso en mi boca. La idea permanece lozana de mis luces hacia adentro. No cambias la piel del deseo porque las líneas del ojo se marquen con rabia. Oh tiempo, Dios ingrato, para mí, un hombre hermoso en mi boca, lo demás es río que pasa. Y voy a cerrar con el poema Volver al mar. Yo soy isleña y el mar está en toda mi obra. Mi país acaba de pasar 2 huracanes que nos han dejado devastados. Yo estuve allí. Estamos sin energía eléctrica, sin agua potable, las carreteras destruidas, los árboles caídos, y la gente de la cordillera no puede salir de allí de sus casas. Volver al mar. Es mejor volver al mar y frente a semejante Dios hallarte libre. El beso al fin lo trae el fluir de cada día, en algún momento sin prisa, cuando menos lo esperas o lo sueñas. Es mejor saber que creer en el amor,
o en promesas de hombre loco. Saber que al alba empieza la vida y que el alba nace en la piel de los amantes furtivos, así como en el corazón de los eternos amantes, los que insisten en el reencuentro. Es mejor volver al mar para todo, para olvidar y celebrar, y frente a semejante Dios desnudarte con placer y sin temores, festiva y sin complejo. Gracias. Antonino, persona homenajeada, diga usted lo que considere. En el principio fue el Verbo. Armando Sillis, Bruni Román, David Enríquez, Eloy Boán, Enailes Rivera, Félix Martín Franco, Lady Luz Medina, José Luis Álvarez Gallego, José Luis Pardo, José María Alfaya, María Ángeles Fernández Jordán, Mariana Feride, Miguel Pastrana, Pilar Astray, Rosa María Berlanga, Santi de Vicente, Soledad Martínez, Teresa Sánchez, Carlos Dors, Ignacio Tames. Recuerdo muy bien las noches azules. Tus ojos me reían como un te quiero tan desnudo que ni estrellas, ni copas, ni sueños. Lucía el tiempo su gesto más perfecto. Dormía. Tus labios me dibujaban de cuerpo entero. Besaba el cielo rompiendo el suelo en cada paso. Recuerdo muy bien las noches azules. Felices nos perdíamos de derroche en derroche. Regresábamos al olvido y vencimos. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Debo decir que la fuerza de las acciones que uno realiza reside muy a menudo en su capacidad para los agradecimientos. Este acto se nutre, debo así disfrutarlo, de la generosidad grande, muy grande, como el dolor que amó y la embarga, de María Ángeles Fernández Jordán, de la Casa de Asturias, anfitriones nuestros en este caso, representado por su presidente y por nuestra querida Soledad Martínez. Enorme, capital de horizontes, lo que de sus manos brota. Placer y alegría el compartir esta mesa y sala con todos vosotros. En poesía, la palabra o el suelo compartido, el mismo insomnio, regala sueldos o sueños, y es fruto sin condiciones, multiplicador. Gracias a mi mujer, a mi hija y nietos, a Quique, a Amalia, tratan a diario con mi corazón. Se sabe, los besos y abrazos, el humus que nos mantiene despiertos, empequeñece a la nada. Este es un acto que no distingue entre vivos y muertos, porque todo es en presente. Démosle pues la mano a los que estando no se ven. Encendamos al calor de la común finitud lo interminable de la llama, que aquí estamos y juntos la celebración es mayor. Y por si así agotásemos la total contaduría que nos crece, os invito a acercaros a esta mesa y a que juntos y de una vez alumbremos a lo tanto invisible. Acercaros, por favor, vamos a alumbrar a lo tanto invisible. Bueno. La verdad, como dice bastante. ¿Será que sí?
Debería nombrarlos a todos. Todo nombre responde y pulsa a la vez. Cualquier nombre acierta siempre. Todos los nombres la sola nomenclatura del gozo. En cada uno, lo hondo del aire sutura la corporal puntualidad del hambre. Mastique cada uno su propio nombre. Antonino. Pero cada uno el suyo. Más alto, más Antonino. Los aún no pronunciados formáis parte del siempre entero caudal de los sueños fértiles, de la frontal paradoja que agiganta y vierte al mar. Si vuestra sombra lo pidiese, seguro que hasta el cielo se vestiría de piel y alquilaría el mar. Y no haría sino cumplir con la ley. Está escrito, uno solo pide lo que le pertenece. Pequeñas densidades del humus. El dolor abraza, despieza lo que de ilusión alcanza la nada. ¿Tengo acaso algo que olvidar? Contaré lo que nunca cuento. Escribo como respiro, desde la indignación, contra el puño del corazón que nos ríe. No más palabras, no más miedo. ¿Qué entonces? No más dolor. En tal desnudez, el poeta crece en la intuición. Se protege contra la inocencia, o es contra la conciencia. Con la intuición, fruto inabarcable del verbo, alcanza lo inesperado, primer misterio de lo palpable, cuerpo incorrupto del significante. En esa insaciable primavera del pulso, contra la mortalidad creciente, virá el agasajo del viento, o es del vientre, el nacido, esta cosa o casa del dolor y la risa, de la velocidad del diente en su peregrinar sin tiempo, para no perderse, porque cada uno es único, porque el tú y el yo y lo nuestro, baba, solo baba, o basura, que no de otra cosa resistimos, acumula lo que Dios o el hartazgo trituran para mayor gloria de la locura que nos renta. Crímenes, miserias, pestes, bibliotecas del horror, fecundos pastizales no caducables, sí, la luz, la palabra, el quiero, sí, lo vivo. Ese vómito solo acumula pérdidas. En tal desnudez, licuado aliento, carcajada, tramoya de las vísceras, el poema, el jugo de la memoria. ¿Qué culpas? Especies, programas, datos, poesía de la ceniza. Desde el total cosmopolitismo de la nada, un muerto es todos los muertos. Mi madre, Mercedes Rodríguez Fernández, y tantos de mis amigos y conocidos, Inocencio Fernández, no son más ni menos, como la nada. Crecieron con Brecht, Heine Müller, con los esclavos del nazismo, Hans Seger, Rilke, Antonio Machado, Félix Grande. ¿Importaría que no los hubiesen conocido, incluso que no hubieran oído hablar de ellos? Tampoco ellos la escucharon a ella ni a ellos. O sí,
Hoy forman parte de la misma sabiduría, de aquella que reconoce en el barro y sus componentes la cobardía, el arrojo, el hastío, el hartazgo, tantas y tantas monedas de las sin fin tiranías, el formateo veraz del fuego que nos luce. Por eso sus voces se elevan desde los innumerables puntos cardinales de este grito que nos crece, de esta imponente fortaleza de la 1000 veces repetida agonía. Comamos y bebamos, nada cuesta celebrar la vida. ¿Masticáis aún lo que fue? El saber derrite. Si no estáis en ningún lado, ¿en dónde estáis? Me reúno con las sombras. El sol brilla, atroz, atormentado, acontable, en las entrañas de la palabra. Amanece brutal la mirada del viento. Como la palabra o el ajuar del condenado es hoy carne y fragancia y seco estertor de la obediencia. Uno no nace, lo nacen. No es el caso. Vosotros, los poetas con los que hoy me abismo, os desnudáis, vírgenes, obscenos, piadosamente amortales, en el imposible despilfarro de la alegría, por propia voluntad y sin tiempo siquiera para el arrepentimiento o la inagotable rendición, nacéis contra la muerte. Apunto el no alumbramiento de este no grupo. Las sombras construyen el andamiaje vertebral de estos no seres, desnacidos y renacidos hoy en este salón de la Casa de Asturias en Madrid, bajo el auspicio de Soledad Martínez, María Ángel Fernández Jordán y el presidente de esta Casa de Asturias, y felices por el mero hecho de no reconoceros en nada que sea consecuencia, respondéis a ningún nombre, simplemente os eructáis o anclados al vértigo y para más perderse os desconsoláis, nacidos contra la muerte. Visibles e invisibles, todos los aquí presentes, invitados quedáis a tan terrorífico deleite. El origen del mundo, el grito, la sed de injusticia. Uno nace mayor, lo recoge el viento, el sinfín de párpados que al corazón acunan. Uno nace mayor, y son los elementos, el contar del hambre, por ejemplo, el calor de brazos y el velar del agua, si de tiempos hablamos, y de huecos y memorias que justician pertenencias, quienes arropan el collar de risas y alientos, escritura al margen, quienes afrontan lo que de sofoco tienen los besos. Uno nace con la voz dormida, por los suelos del aire el cuenco de los pasos no dados. A cada quien lo suyo, reza el rumor de bocas y adentros. Nadie regala nombres, escoge el verbo, apuntala la rosa y el cincel. Uno nace sin razón, plena de palabras la espalda, reclutando aromas, nace de la tierra, del manto de héroes hilados que pueblan la esfera. Uno nace mayor, desnuda mar y estrellas, finge, conmuta la nada en cuerpos, vacía el rastro que los cala, por no morir, porque impenetrable describe la palabra la profundidad de lo desconocido, pues nace, pues no nace el nacido, viene, regresa, se dirige a. Insisto, cuenta número 1. La sangre, combinación de números y letras con método. El hombre, su apuesta. La noche, su oxígeno. La combinación misma. Dinero para escapar de Dios. Corazón de la fosa. La risa alienta al crimen, al innombrable, al inútil regidor del polvo, a ti, que transmutas el infinito en boca, vocablo, renta de la sustancial inocencia. También femoral sin ojos del amor de Dios. Sí, la risa, insomnes sueños ya insepultos, bien cementados, piedra, puño, fértil, cafetal del grito. Oigo la lluvia, oigo el chapoteo de lo que ha de venir aullando, esperanzado. A veces me cruzo con mi sombra. Si no nos disfrazamos de algo, no somos nada. Hay días en que me abrazo vaciándome abrigo, en ocasiones coincidimos, a veces subterráneos, doloridos, nostálgicos, envidiamos la interminable paz ampliada, ese servil cortejo previo, la desolación desaladora, sucede cuando el viento de nada sirve, generando desperdicios incontables, inútiles,
oigo la lluvia, el verbal escondite de las formas. Solo los necesarios desaparecen, se transforman en incontables, retroceden. Desolación desoladora de lo solar. Por la patria no muera nadie. Por el pan y la alegría de no ser súbditos, tampoco. Viva el nacido sin dueños ni futuros que lo ahorquen al pie de un sueño. Despiénsese, despréndase de toda fe y obediencia quien haya sido nacido. No ha llegado el tiempo, nunca es llegado el tiempo. La condena es asunto a desterrar de la faz del viviente. Por amor, no muera nadie. Por lo que en el barro crece o se deposita, por lo que ha de matarte, tampoco muera nadie. Viva el nacido sin ley, patria o rastro que lo numere, ojalo sedal del llanto. Despiénsese, despréndase de toda escuela y añoranza quien haya sido nacido. La verdad es cosa de verdugos. La lengua que se nos impone, también. Y el oráculo, y lo que tiene de justicia el cántico, que te abisma, censor de la locura. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Una vez, de no hace demasiado tiempo, en un acto con carácter social que había que hacer acerca de la memoria, a mí me dijeron que no querían poetas vivos, que solo querían que estuvieran presentes los muertos. Una razón más por hacer homenajes a poetas vivos, como en este caso Antonino. Por aquella cuestión que os acabo de contar, escribí esto. Un poeta no es un muerto que carga con el pasado, es alma de enamorado y coraza de guerrero, que como gallo que canta augura al sol que presagia que amanece un nuevo día. El poeta es la poesía, el pensador que se abraza a la bella fantasía, el médico que en cordura la locura limpia y cura. El poeta es Don Quijote que por los campos guerrea, la luz cuando se está a ciegas, la luna en la noche oscura, el sol en el mar de dudas y el amor en la desgracia. El poeta es el cantor al que los cantores cantan, el amante de la vida, el norte de toda causa, y el actor en esta obra de vida que se desgaja. ¿Quién amará al vate muerto y despreciará al nacido que no tenga el seso tuerto y hasta el sexo revenido? En el principio fue el verbo. En el principio fue lo que no arde, jardín de versos, Carmen, el ala que se inhala de hermosura, en el rojo carmín que expande el aire para fundir tungstenos de amargura, jardín de amor que sale candente y contundente, lava y liba el mercurio, la sal, salitre y sable, y azufre de una estrella fugitiva, porque reza la palabra al viento que en el origen fue lo que es ahora, el tul sobre la aurora y el cimiento de las luces, los lirios, la amapola. Altivo surtidor como mar bravo de la esperanza en ciernes, el sujeto en la oración profética del alma. Y a todos nos concierne en esta aceña de anteras que contienen la poesía, amalgama de pan de paz en guerras, hogazas y crisoles de alegría. En el inicio fue lo que es ahora,
Para iniciar la acción en una estrofa implosiona la voz en los sentidos y germina el concepto de las rosas. Y el hombre se desgrana como de 1000 partículas del cielo, si aunque no tenga ganas, tampoco tiene miedo y ejerce la palabra. Y como un bate vierte tanta vida que se hace hijo del hombre en este duelo, porque tan solo es hombre y su partida sin ser Dios, solo humano y sobre el suelo, solo tiene por mira el general belleza y dar consuelo. Y ahora pues iremos nombrando Soledad, después cantará Eloy y después iremos nombrando para que todos vayáis participando en este emotivo homenaje. Gracias. Yo ya he intervenido y el tiempo que pudiera estar ahí lo cedo para que todos podáis decirle vuestro poema a Antonino. Bien, pues Eloy Boán, que creo que iba a cantar. Voy a dar las gracias al Centro Asturiano, a la organización del acto, encabezada por María Ángeles Fernández Jordán, a Antonino, porque siempre tiene el detalle de contar conmigo para casi todo, y a todos los que estáis aquí por aguantarme estos minutitos. Hoy no va a haber guitarra, no va a haber rock disparatado, no va a haber tampoco blues alegre ni nada parecido. Hoy voy a cantar una cosa de Don McLean, de su disco American Pie, y he decidido hacerlo sin instrumentos porque, bueno, hay que arriesgar de vez en cuando. A una persona un tanto conservadora le decía yo hace una hora que si Joaquín Sabina no hubiera arriesgado, no hubiera pasado del Pongamos que hablo de Madrid. Y ahora mismo estoy arriesgando. Esto se llama Till Tomorrow, es del disco American Pie de Don McLean. What can this be? Can you tell me? Would you like to discover why we're not free to be lovers? I've been wanting to ask you, where is all the love gone? And what have we become? Storm clouds full of thunder, move silent as they drum, and when they're gone, we'll be fine till tomorrow. Well, I hope it won't rain, you will be mine, and my sorrow will take wings in the morning, high above the heaven. A rainbow paints the sky, while those sing their songs of love. I watch them as they fly and wonder, what can this be? Can you tell me? Would you like to discover why we're not free to be lovers? ¡Viva la literatura y el rock and roll! Muchas gracias. No me quería ir sin traduciros esto, porque aquí hay muy pocos que sepan inglés. Y entonces he hecho el esfuerzo de hacer la traducción, que es una traducción personal que dice lo siguiente. Como digo, es un tema que se llama Till Tomorrow, de Don McLean, del disco American Pie. El título en español es Hasta mañana, la traducción es mía y dice lo siguiente.
¿Qué puede ser? ¿Me puedes decir? ¿Te gustaría descubrir por qué no somos libres para ser amantes? Quería preguntarte, ¿dónde se fue el amor y en qué nos hemos convertido? Nubes tormentosas llenas de truenos, moviéndose en silencio mientras tamborilean. Y cuando se hayan ido, estaremos bien hasta mañana. Espero que no quiera llover y serás mía y mi tristeza tendrá alas en la mañana. Arriba en los cielos un arco iris pinta el orbe. Palomas blancas cantan su canción de amor. Las observo mientras vuelan y me pregunto, ¿qué puede ser? ¿Me puedes decir? ¿Te gustaría descubrir por qué no somos libres para ser amantes? Muchas gracias. Voy a ir llamando, según tengo aquí el listado, las personas que casi todas habéis ido llegando ya. Armando Siles, que coordina programas de radio, Olvida tu equipaje dentro de Radio Utopía, que es una radio en San Sebastián de los Reyes que lleva ya más de 25 años sobreviviendo. Así es, muchas gracias a todos por venir, sobre todo a los que habéis organizado, al homenajeado también. Especialmente a María Ángel Fernández Jordán, la Jordan, ¿no? de la poesía, ¿no? Y yo lo primero que quiero hacer es alabar la iniciativa de hacer un homenaje a una persona presente aquí, viva, por supuesto, ¿no? Y creo que es algo que hay que hacer en esta vida, ya sea a poetas o a cualquier otra persona, ¿no? Y hablando de otros homenajes que no son en vida, contaba Chaplin la historia de una viuda que había ido al entierro de su marido con el hijo. Entonces, claro, empezaron allí a decir todo lo bueno que tenía el marido, ¿no? Pues, que era una gran persona, que había hecho una vida, un recorrido, etc., ¿no? Entonces la mujer va y le dice al hijo, vámonos, que me parece que nos hemos equivocado de entierro. Espero que no sea esto lo que le pase a Antonino hoy, ¿no? Quería, como me dijo María Ángeles, que sería apropiado leer algún poema, ¿no? Con este leitmotiv bíblico que tenemos aquí, tan ceremonioso, con llamas rojas encima de la mesa, ¿no? Pues yo he traído un poema que hice hace unos pocos días, la verdad, ¿no? Sobre la palabra, sobre la importancia que puede tener la palabra, ¿no? Yo creo que todos los actos pueden ser importantes, pero las palabras tienen un especial poder, ¿no? Y si podemos utilizarlo, creo que dejaremos un poquito mejor este mundo en el que estamos. Que buena falta le hace, ¿no? A esta madre nuestra, que es el mundo en el que vivimos, ¿no? Bueno. Dice lo siguiente. Un día diré, las palabras pueden cambiar el mundo. Cuando oiga las risas a mi alrededor, y aseguro que las oiré, yo pronunciaré derechos humanos, dos palabritas que han cambiado o no el mundo. Es solo un ejemplo. Muchas gracias. Otra poeta del ámbito de San Sebastián de los Reyes, pero que se mueve mucho también por Madrid, es Bruni Román. Pues muchísimas gracias a María Ángeles por contar conmigo y también me sumo a lo bonito de estar aquí homenajeando a un poeta vivo. La verdad que yo a Antonino no lo conozco mucho, lo conozco del recital del atelier, entonces digo, bueno, pues con lo en el principio fue el verbo y tal, y Antonino digo, voy a ver qué me sale. Entonces pues he escrito esto pensando en él y bueno, pues aquí está. Hermano en la palabra, el día vive tras los ojos,
como vive el verbo en la garganta, para defender el alma y acuñar la voz, como el germen invisible de lo que no será dicho por los no nacidos, por aquellos que aguardan tras la lluvia. Porque en este viaje todos tenemos el mismo nombre y estamos lloviendo en algún lugar de la tierra. Estamos lloviendo el mar, el verbo, el primer día del mundo. Estamos repitiendo gota a gota la verdad que nos falta. Hermano, amigo, te espero en el último recodo de este aire. Te espero con la palabra abierta entre las manos. Estas manos que sostienen el hambre de lo humano. Estas manos que escriben para no rendirse, para seguir diciéndole a la lluvia que no está sola. Y bueno, esto es muy breve, no tiene nada que ver, es un poco más poético, festivo, no sé. Vale, y se titula Si escribes lo sabes. Porque hacer el amor es hacer la palabra, volver desconocido lo conocido, desnudarte ante alguien que acaba siendo siempre tú. No sabes muy bien cómo llegaste aquí, ni si esta noche estuviste a la altura. Solo sabes que volverías a hacerlo. Gracias. Otro poeta que cuando tengamos tiempo también merecería un homenaje es Félix Martín Franco, el coordinador de ediciones low cost, como él dice, y organizador de actos culturales todos los meses. Tenemos a Félix Martín Franco aquí en el homenaje a Antonino y después David Enríquez, que acaba... ¿No? ¿No vas a poder? Bueno, pues tenemos a David Enríquez que ha querido venir también al homenaje a Antonino. Buenos días, porque todavía no hemos comido. Muchas gracias por la invitación. Hoy no invocaremos a los no nacidos, a los no vividos, porque quizás sean ustedes, queridos amigos de Antonino Nieto Rodríguez, o quizás nosotros, poetastros de 3 al cuarto, los que engrosaremos el regimiento de almas sin futuro ni horizontes, en busca de un futuro feliz, pero incierto. Nada de revendar mis vísceras, dejadlas sangrar. Apartad de mí vuestros imanes y falsas sonrisas. Somos basura condenada y somos gusanos endiosados. Desde este capitalismo de cartón piedra, enmascarado en falsa humanidad de cera. Llanto de lluvias pasajeras, mordisco en carne putrefacta, labios desdentados buscando el beso. Siempre vomitaré vuestras preciadas monedas de oro. A mí, ángeles y arcángeles, beatifiquemos el abrazo hermanado entre semejantes. Humanos sin duplicado, unamos aliento y fuerza para desterrar a la puta muerte que orgasma cada noche al vernos dormidos, temblorosos, asustados. Renazcamos, la fiesta de la vida continúa. Colores y risas, besos y caricias, sintámonos vivos, vivos de verdad. El pregón no ha terminado y los fuegos de artificio son eructos de estrellas y planetas. Que no pare la fiesta, la luz nos pertenece y los amargados yacen desterrados. Arriba los brazos, que la bendita carne de pasión se funda en nuestros ombligos oxidados. Gimamos como nunca, la celebración de la noedad ha comenzado. Brindemos, todos juntos con la sacerdotisa del placer de la vida, hoy disfrazada, reencarnada en Antonino Nieto Rodríguez. No bajad el telón, aún quedan flores por gritar, risas ahogadas al portador en cheques sin fondos. Nos quisieron engañar, pero aún portamos la antorcha de la luz.
repleta de metáforas acariciantes, sarcasmos sin pudor. Estamos cargados de poesía, de puta y santa poesía, para que todo nos vincule, para llevar una comprometida vida con todo aquello que sufre, incluso los hermanos humanos hundidos en la incultura del mal llamado estado del bienestar. Basta de fingir, amigos. Barnicemos los rumores con brea ardiente, disolvamos las críticas convulsas con ácido destilado. Vivir es la clave. No dejemos de construir, de servir, de divulgar la palabra y el verbo como signo de inteligencia. Buscad vuestra sotana empolvada y predicad. Predicad con el ejemplo el poeta errante. Y llegada la noche, despojarnos de ataduras y ser libres bajo el influjo de la luna. ¿Acaso hemos sido invitados al bautizo terrenal de los no nacidos? Entonces, ¿qué coño hacemos aquí? ¿Festejar defunciones de estrellas y soles que siguen brillándonos pero que hace miles de años ya no existen? ¿O quizás celebramos el feliz devenir del no tiempo transformado en materia imperecedera? Sí, 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 somos brasas de atemporales soles que jamás dejarán de existir, para mal de las edades sumergidas en la materia gris. Aquí estamos, aquí seguimos, solo los mal nacidos e inconexos poetas de pacotilla. Buscamos algo que llevarnos a la boca para poder vomitar nuestros miedos y nuestras miserias, disfrazadas de jolgorio amatorio y fiesta fúnebre bañada en sangre y champán. Siempre dispuestos a sufrir un poco más, siempre deseando gozar un poco más, para desparramar burbujeantes gotas de placer desde nuestras copas adormecidas y por el hielo de la pila bautismal. Sí, 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 brindemos sin final, sin cesar, y el último que apague la llama de luz insensata que bendice y ciega nuestra inspiración. Gracias, Antonino, por tu amistad, tu buen quehacer humano y poético. Gracias. Y desde Colmenar Viejo ha venido Gledy Luz Medina, que está en el grupo de encuentros, en la directiva, que se dedica dentro de esa actividad del grupo, además de poeta, está coordinando revistas como estas, que se hace una al año, una o dos al año, lo que se puede. Gracias, Gledy. Gracias, Mara. Buenos días a todos. Es un gran placer estar aquí en este homenaje a Antonino. Y bueno, pues yo te he hecho un poema pensando en ti, en palabras, que se titula A Antonino Nieto Rodríguez, como no podría ser menos. Tu rubia cabellera circunda la expresión de tu rostro como fotografía permanente en la memoria. Cerrar mis ojos quiero ante el brillo de tu esencia y sentir la melodía de tu voz ingresar por el natural instrumento. Pues trajo tu lengua el viento y silba entre espesuras de asfalto. Amigo, compañero, pintor de palabras en la muralla, labrador de campos semánticos para semillar el paraíso y en versos gigantes cosechar el temblor del verbo que espina con la intención de abrir sentidos y espíritu libre en los nacidos. Esa es tu obra, remover la conciencia del hombre que habita en cárceles como cuevas que sombrean irrealidades, llamadas a ser verdades en el espectáculo del mundo. Espectáculo viviente que a veces confunde la cicatriz de la herida. Qué difícil tarea de dioses y gigantes, mas a ti, domador de sueños, amigo del hombre, poeta, no te somete la incertidumbre, aunque a veces la tengas, del barco que naufraga, la lluvia que escasea y el temblor de la piel en la palabra. A ti no abate el ogro feroz de cieno, porque la línea recta de tu mirada es un camino que invita
a la reflexión del amigo, al poema sincero, al baile eterno con tu ser y tus versos. Gracias por tu mirada noble, que es arrullo de verdad para la existencia. Muchas gracias. Un gran señor de la música y de la crítica y también del humor es José María Alfaya, que no lo veo por dónde está, pero ha venido. Está por aquí atrás. José María. Por donde tiene que salir. Por donde tiene que salir, que ya tiene muchas tablas. Por donde salen los artistas. A mí me encanta, perdón por la voz, porque lo del clima en Madrid empieza a ser preocupante. A mí me encanta venir a este tipo de ceremonias porque siempre se aprende algún detallito poético que se había pasado desapercibido, y en concreto el surrealismo de Antonino, relacionado también con Salvador Dalí, pues me anima a pensar que deberíamos conservar su esperma o otra parte significativa de su existencia, para que dentro de unos años pues, podamos reproducirlo adecuadamente. Quería honrar su existencia basándome no en la calidad de su esperma o su surrealismo, sino en otra característica que él ha llamado a mucha gente siempre. Siempre que ha intentado montar algo, ha llamado a listas enormes de participantes, nos ha convocado pues tanto en locales a cubierto como en esquinas entiriadas por el sol mañanero para celebrar diversas cosas, y la cosa va pues desde antiguos tribunales militares donde condenaron a muerte a Miguel Hernández, que ahí estuvimos cantando un día, no diré dónde porque no le doy el pamo cada vez que pasen por allí, pero es un sitio céntrico de Madrid, enfrente de una gran pantalla neoliberal donde te ofrecen el entretenimiento a un precio muy asequible. Y sin embargo, otra vez tocaba estar en la calle, pero siempre con esa aglomeración de la diversidad poética. Y yo pues me acordaba siempre de un poema famoso de Pedro Salinas que se titulaba Si me llamaras, sí, si me llamara. A él, de luego, lo han llamado también mucho, pero bueno, por si acaso quedase alguien, me pongo en el lugar de él y digo lo que él podría decir para uno que no hubiese respondido a su llamada. Y dice así. Si me llamaras, sí, si me llamaras, lo dejaría todo, todo lo tiraría, los precios, los catálogos, el azul del océano en los mapas, los días y sus noches, los telegramas viejos y un amor. Tú que no eres mi amor, si me llamaras, y aún espero tu voz, telescopios abajo desde la estrella, por espejos, por túneles, por los años bisiestos puede venir, no sé por dónde, desde el prodigio siempre, porque si tú me llamas, si me llamaras, sí, si me llamaras, será desde un milagro, incógnito sin verlo, nunca desde los labios que te beso, nunca desde la voz que dice no te vayas, si me llamaras, sí, si me llamaras.
Bueno, José Luis Álvarez Gallego, que es un incansable de la poesía, un incansable y un poeta además, porque va de acto en acto, nunca suele decir que no, porque le encanta, le hace feliz la poesía, le hace feliz recitar y le hace feliz escribir. Coordina también y organiza en la biblioteca Rafael Alberti, en el distrito de Fondarral, El Pardo, mensualmente recitales. Cuando conocí aquí al amigo Antonino, le pregunté que si era gallego y me dijo que era ciudadano del mundo. Entonces, el título es ciudadano del mundo. Honrado de rendirte un homenaje, poeta de palabras entrañables, de todos los nacidos exportables. Tú eres el más original de imagen, creador de palabras infalibles. Tus versos son torrentes exclusivos, de cualquier cosa, poemas siempre vivos, infinita cultura y versos fértiles. Antonino, ciudadano del ancho mundo, compañero de duendes, tragos, musas, escribidor de sueños galantes y profundos. A tu lado somos los bates vagabundos, que en este día grande volamos al Olimpo y te admiramos desde la proa de tus mailas. Y en principio fue el verbo, donde rompiste la voz con las estrellas y llevaste ese verbo sobre ellas en un abrazo de oso de tu verso. Creas palabras sobre los nacidos, entregando tu amor sobre las rosas. Pones el mar, maravillosas cosas, y no omites la luz de los olvidos. Rugiente Antonino, como oasis de agua vital, diamante del desierto. Llevas la luz sobre vivos y muertos, como ascua total sobre la vida. Muy bien. Bueno, Rosa María Berlanga es una mujer polifacética, poeta y una gran mujer que ha venido también al acto de Antonino. Rosa María Berlanga. Bueno, como veis, de mí no ha dicho María Ángeles que hago ninguna cosa, ni estoy en ninguna revista, ni nada parecido. Yo soy la más humilde en eso. Entonces, desde ese punto de vista tan humilde, yo no voy a leeros nada mío. Voy a comentar un poco pues, que yo conocí a Antonino, creo que fue en el año 2014, en alguno de los eventos del Corte Inglés, donde luego he estado un par de veces más por mi falta de tiempo. Y me sorprendió muchísimo, tanto por estética como por manera de hacer las cosas, y empecé a seguirle más. Y luego, pues, aquí este libro suyo, La voz del escorpión, que ya me transmutó a un mundo absolutamente... no sabría explicar, como yo ahí encontré palabras como palabras que existen en lo cotidiano, pero que son pues como el no hombre, o hablar del cainismo o el caníbal en relación a lo humano, o del diablo Dios. Y ahí es donde empecé a encontrar pues una cantidad de ideas y de situaciones que tienen que ver con lo que dice la contraportada de este libro, que es eso de que como los poetas suicidas que se ahorcan, dice por turno riguroso, yo diría por verso riguroso, porque eso es en lo que él nos hace entrar, en cómo anudar la letra a nuestras gargantas, y ayuda mucho a seguir intentando escribir. Dentro del poemario, que para mí es durísimo, la idea de la desesperanza está
muy constante, pero sin embargo acaba al final cantándole la vida. Dice cosas así como: asegura el hombre, ¿no?, que los sueños conforman la sed del caníbal, que rifan la rueda y el calor de lo vivo, que la justicia niega con fervor la ley y la palabra. O alguna como esta otra: la última flor dispara sueros, mantiene el rumbo sin grasa ni viento en las velas. Solo ella asiste, no grita llegó la hora, ninguna hora, no come, no esculpe corazones, carece de puertas, sus pies no besan el suelo. Y así va uno avanzando dentro del poemario y sintiéndose absolutamente desasosegado, pero lo que acabas por entender es que él nunca se queda parado, que es una persona que se lanza absolutamente en contra de todo lo que signifique o rechazando todo lo que signifique algo clásico, algo vacío, algo rancio, lo tradicional, o bueno, todo lo que es demasiado costumbrista, asumiendo una actitud siempre muy original y empeñándose pues contra la intolerancia y contando cosas pues que podrían entenderse de nuestro día, como por ejemplo esta. Dice: cuento de la intolerancia. Las grasas naturales más la mugre te hacen permeable. Sobreviven basureros, piojos, crónicas sin hogar. Cuentas de la intolerancia. Que no orines por tu oído izquierdo es solo cuestión de tiempo. Los besos, la luz, lo solo acompañado, fogonazos, líneas cortadas, cicatrices jóvenes. Concierto de la intolerancia. ¿Qué haremos cuando ganemos la guerra? ¿Qué, si la perdemos, prepararnos para la siguiente? Y así, pues se alcanza ese punto surrealista que decía antes el señor Alfaya con mucha razón, y que nos lleva a un punto de vital desesperanza. Yo a Antonino le pedí además que presentara el libro que publiqué pues, a finales del año pasado, lo presentamos en marzo de este año. Él amablemente me dijo que sí, yo se lo pedí encarecidamente, porque él amablemente me dijo que sí, hizo un trabajo absolutamente exhaustivo. Y dentro de ese libro hay un poema que se titula Origen y que fue provocado por esta cubierta del libro, que es un cuadro de Courbet que se llama El origen del mundo, al que él se ha referido antes igualmente, y que yo terminé en ese poema diciendo cómo es posible que la ignorancia, la ceguera o el miedo decapiten el lienzo del artista. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar de continuo. En el epílogo, por decirlo de alguna manera, de Antonino, habla lo mismo, viene a decir lo mismo: la vida sigue, a pesar de todo eso que nos pasa, de todo eso que nos pone manifiesto de forma dura. La vida sigue, a diario la investimos vivo gozar, a veces ponemos ritmo a su desenfreno, lo llamamos memoria, nada olvidamos. Carne, sangre y lenguaje constituyen el rastro, la nula respuesta ya a lo vivido. La vida sigue. Mañana me entrevistaré con la C para hablar de D. El caso es empedrar la noche, dicen que el sonido aporta vitaminas. La vida sigue. A diario reconozco la geografía precisa de sus pasos. Desenclava corazones, alimenta. Es decir, que de todos modos la necesitamos y él nos lo muestra. Y en la manera de evitar pues que eso, que esa ceguera, que el miedo, que la intolerancia, todas aquellas cosas que la figura de Antonino representa no se extiendan, pues es en lo que nos tenemos que tratar de centrar, señoras y señores. Así que en el principio fue el verbo, efectivamente, pero en el impulso y en el transcurso es Antonino Nieto. Muy bien. Sí, Rosa María Berlanga es muy humilde, es cierto, pero es una gran poeta. De hecho, junto con otras poetas que no han podido venir, como es Elisabetta, como es Inma Ferrero, pues me han ayudado a un proyecto que es hacer un vídeo para la función pública por el tema de la violencia para la mujer. Entonces se proyecta para algunos cursos que se dan a funcionarios acerca de la igualdad
y de la violencia de género. Por lo tanto, claro que hace muchas cosas, ha escrito muchos libros y ha hecho ese tipo de cosas que, bueno, que tengo que decir que casi todos los funcionarios que asistieron se quedaron bastante alucinados y satisfechos. Entonces, muchas gracias, Rosa. Gracias. Bueno, vamos a seguir con los participantes. Tenemos también a otra persona, poeta, un caballero que va a todo lo que puede y que le encanta, que se llama Santi Vicente. Gracias por venir. Esto sabéis que me lo pongo no ya tanto por coquetería, sino para disimular un poco la sandía. Va dedicado a todos, y si no subo aquí arriba es porque creo que todavía tengo algo de voz. La tulipa. Si tuve momentos difíciles y amargos en la vida, felices también los hubo. Quizá cuando compré mi primera guitarra con los ahorros de trabajo quinceañero. Mas fue antes, muchos años antes, cuando en casa por la primera comunión me regalaron para mí solo una tulipa para mi silla de noche. Ya desde entonces es la lectura una de mis grandes pasiones, siempre con 2 o 3 libros alternándolos al retortero. Cuando no entendía una palabra, y para no levantarme a mirarla en el diccionario echaba mano de otro. Así, con Julio Verne pasaba de montar en globo al centro de la tierra o irme a la luna en la misma noche. El caso era leer y soñar, o soñar leyendo. Muchas gracias. Un anciano. Vi vagando por el parque a un anciano con maleta de ruedas y bandolera al hombro, como un cartero. Lo vi triste y dubitativo, vaya, como si el viaje a su destino no le entusiasmara mucho. ¿A dónde va usted?, le pregunté. A casa de mi hijo mayor, que allí me toca este mes. ¿Y? Pues que duermo en la salita y hasta que no termina la tele, no me acuesto. ¿Y eso? Pues mi nuera, que prefiere la tele grande de la salita a la pequeña de su lecho. Desde que enviudé a mi santa, todos la echamos de menos. Y yo, imagínese, no soporto la soledad y a veces salgo al balcón a respirar y contemplar las estrellas para ver si veo la nuestra, para ver si a ella la veo. He hecho cuentas y si lo de antes no me convencía, lo de ahora me convence menos. Bien, Teresa Sánchez. Teresa Sánchez es una poeta que suele asistir, siempre que puede, también a los recitales que hace José Luis Álvarez Gallego en la biblioteca Rafael Alberti. Buenos días. Gracias, María Ángeles. Gracias a todos. Mi admiración, Antonio. Sea. Tomo la palabra. Digo, sea. Y la faz de la nada se hace universo. Y levanto la voz sobre las trincheras del miedo inducido cada mañana bajo la doctrina de una luz magnética. Tomo la palabra. Digo, guerra, dolor, muerte, escombro, ceniza, raíz de alambradas y muros infames, desgarrada en grito, letra a letra. Y digo, paz, belleza, música, alegría, como veía la luz de las estrellas. Tomo la palabra, digo, hambre, hambre de los hijos que nacer al pecho, expolio, especulación, desidia, arrapaz, avaricia de los imperios. Y digo, agua, tierra, pan y trigo, para amasar la risa y la esperanza. Tomo la palabra, digo injusticia, digo extorsión, iniquidad, incuria, hacia los colosos, guiños de pericia, hacia los humildes,
esquivas palabras, y digo, exacta justicia, intacta ceguera, íntegra balanza. Tomo la palabra y digo, hombre, libre albedrío del cielo y averno, invoco su lengua que en amor recrea, abrazo, vida, comunión, caricia. Tomo la palabra y digo verso, tomo la palabra y digo sea. Versos amargos. Es hora de escribir los versos amargos, la arcaica tiniebla que retorna incesante. Alguien ha sembrado el horizonte de lirios, y los pájaros ya nunca abrirán con su canto las puertas del alba. Habrá que labrar las colinas de versos, para que siembre en ellas el corazón sus palabras. Habrá que escribir, si es preciso, en la boca del viento, que se bebe los lirios cada tarde, para evitar que se extiendan las sombras por siempre en el orbe infinito de las almas, para que se enciendan viejos candiles de óleo sagrado y evitar en los ojos del cielo el llanto inconsolable de los versos amargos. Ha habido personas que han querido estar aquí hoy, aunque no estuvieran en el cartel que ya se había difundido, y voy a empezar a nombrarlas para que se vayan disponiendo a salir a decir lo que consideren o a recitar lo que consideren. Maribel Alonso, Carlos Dors, Rosario de la Cueva, que no sé si ha llegado, Montserrat Fernández, Lola Parancar, Rosario Núñez, Juan Pionono, que lo estoy viendo, no sé si querrá decir, y luego alguno más que no sé si se me ha pasado. Antes de eso, vamos a invitar a un gran músico y a un gran poeta, que es asiduo también de aquí del centro asturiano, que es José Luis Pardo. Buenos días. ¿Cómo se nota que amamos la cultura? Un sábado por la mañana aquí. En este homenaje de un gran amigo, de un hombre que rompe los moldes y que afortunadamente él nos llama a los no de la élite. O sea que nosotros los que no somos de la élite, él también nos llama. Porque vaya tela con las élites, siempre los mismos. Pues te hago este poema, esta canción, y enhorabuena porque siempre aprende uno mucho estando con Tonino. La poesía es como un buen amigo que te escucha en silencio, es el diario donde viertes la vida en solitario, el hombro fiel del quien te ofrece abrigo. La poesía te amaba contigo a ese mundo real e imaginario, con un latir profundo y necesario, del que tan solo tú eres testigo. Hoy me uno con ella a este homenaje y te escribo, maestro del soneto, esta rima cargada de osadía, con palabras amantes de tus versos. En ella llevo todo el equipaje de amistad, de cariño y de respeto que has ido construyendo día a día, y
mi canto al poeta que venero. Hoy me uno con ella a este homenaje y te escribo, maestro del soneto, esta rima cargada de osadía con palabras amantes de tus versos. ¡Bravo! Muchas gracias. La profesora, sensible y poeta de Puerto Rico, que ahora no me acuerdo de tu nombre, Edna Iris. me ha recordado a un tema que, y además lo llevaba encima, que yo creo que tenemos que ser conscientes. El hombre va dando la espalda a la naturaleza y ella se está revelando. Pero no ahora, sino desde hace 20 años hay unos hombres que están diciendo, lo estáis machacando, los científicos. Pero el ser humano sigue en su mundo. No digo los que estamos aquí, que siempre procuramos de apoyar a la naturaleza, porque al final si te ponen en una habitación 1000 euros y unas cositas para comer, lo que te da de comer es la tierra, el campo, la naturaleza. Pero eso el ser humano, los que están, los mandatarios, no se dan cuenta. Esperemos que el Supertramp se acuerde. Pues esto se llama el medio ambiente. Traigo mi canto por si pudiera cambiar las cosas con su verdad. A mejor suerte el planeta en el que vivo se maltrata y desprotege si seguimos impasibles. Este mal no se detiene y me pregunto ¿qué puede hacer mi cantar en este mundo voraz e indiferente que celebra el Día Mundial del Medio Ambiente? Por un medio ambiente entero, para los que lleguen nuevos, dejemos sus aguas limpias, verdes selvas, no desiertos, sin ríos contaminados, mares que esquilma el progreso, aniquilando sus peces, envenenando su cuerpo. Cuidemos el medio ambiente, nunca medias, siempre entero. No debe olvidar el hombre que es naturaleza y vida para vivir destruyendo lo que el planeta le brinda. Por un medio ambiente entero, para los que lleguen nuevos, dejemos sus aguas limpias, verdes selvas, no desiertos, sin ríos contaminados, mares que esquilma el progreso, aniquilando sus peces, envenenando su cuerpo.
dientes, nunca medias, siempre entero. Muchas gracias. Llamamos a continuación a Gregorio Laborda, nuestro querido doctor que también ha querido sumarse a este homenaje para Antonino. Yo no le he conocido y al estar aquí me ha gustado tanto lo que ha dicho que he hecho un pequeño escrito que dice de esta manera: triste estoy por no haberte conocido antes, por no haber escuchado tus versos y tu voz al recitarlos. Le doy las gracias de todo lo visible y lo invisible por haber escuchado y poder disfrutar del placer de tus versos. Antonino es un nombre romano, cual César levanto el dedo y darte vida, pues poetas como tú no pueden estar muertos, para darnos sus versos y quedar para siempre fundidos en el tiempo. Y ahora... Muy bien. De una isla que se llama Boniquén, que es catedrático, y como los españoles somos correctos y elegantes, le vamos a dedicar una canción, un poema, que dice: aún recuerdo el primer beso que tú me diste, morena, entre notas de guitarra y campo de hierbabuena. La luna estaba brillando, la noche era muy negra, dormían las amapolas y también las azucenas. Nuestras bocas se juntaron en aquella noche negra entre notas de guitarra y campo de hierbabuena. Para Antonino le vamos a... Le voy a cantar una cancioncita que todo el mundo conoce, pero sobre todo que dice: c'est une chanson qui nous ressemblait, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment plus doucement, sans faire de bruit. Les fémurs se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu m'as chantée. Les fémurs se ramassent à la pelle et les mandinots la s'emportent de la nuit froide et l'oubli. Muy bien. Pues ahora, por favor, para ir más rápido, voy a ir nombrando de tres en tres. Maribel Alonso, Carlos Dors y Lola Palancar. Después Montserrat Fernández, Rosario Núñez, Juan Pío Nono y Paco Dacal, si quiere recitar. Y si hay alguien más que se me ha olvidado, si quiere decir algo David Enríquez, que está allí, pues que lo diga. Miro mi mano escribir. Busco palabras. Y ustedes me han preguntado, ¿por qué buscas una palabra? Tienes grandes diccionarios. Ah, pero no, yo busco otras palabras. No sé si saben ustedes que la palabra es la herramienta, la única capaz de transformar, la única capaz de llevar a la calle el pensamiento, hecho acto, concreto, hecho carne, hecho sangre. Y estamos aquí en búsqueda de las palabras, para encontrar palabras salvadoras y salvarles la vida, para rescatarlas y entregarlas a quien tiene por ídolo
esas multitudes sin líderes y sin palabras y sin memoria, entregarles la auténtica palabra. Esas multitudes que comen bocadillos envenenados, repartidos por gobiernos depredadores, por gobiernos que como, digamos que subterráneamente parásitos, comen la carne bajo la piel y atizan el fuego sin quemarse. Esos que no necesitan palabras porque no gritan ni hablan, solo susurran. Susurran al oído para mentir, para robar. Susurran palabras engañosas que no son reales, incluso a las que le cambian el sentido. Y estamos aquí para rescatar la palabra real. Ojalá la palabra, como pequeña tortuga incansable, lenta pero constante, en una madrugada haga la travesía del huevo a la playa, donde el agua salvadora la abrace el mar, dándole la libertad. ¡Ah! ¡Libertad! Esa palabra. Libertad para resistir. Otra palabra. Libertad para permanecer en pie con ella. Libertad para decidir. Libertad para hablar. Ah, pero para todo eso necesitamos otra palabra. La revolución. Y que no olvidemos que nosotros, carne y sangre, somos la revolución misma. Formamos parte de ella, como el planeta en sí mismo es una revolución con todos nosotros. Por eso, si la tribu pierde la memoria, dadle la palabra real, la que no miente, la que habla con justicia y con verdad, la palabra hecha carne transmisible en la genética al pueblo. Miro mi mano escribir, busco palabras como rueda consagrada al movimiento, palabras como fuerza arrojada a los abismos, palabras como reloj, dictador del tiempo con cabellera de plata, palabras como agua, salvadora y dadora de vida, palabras como realidad, palabras como Antonino, palabras que tienen capacidad, que son maestras como Antonino, palabras. Antonino, una palabra, esa voz, un sueño que la casualidad, o no, la casualidad ha transformado en realidad. Antonino Nieto. Gracias, maestro. Es además de poeta, es un artista gráfico, un pintor, un dibujante. Buenos días. Primero, estos versos. Ateridos venían con la voz al descubierto. Papeles encendidos traían como antorchas. A ayudarme venían con sus brazos vacíos, expuestos a morir o a perderlo todo. Entonces dije al fin a mis guardianes: que pasen esos chicos, son poetas. Son versos de Gloria Fuertes. Ahora voy a leer dos poemas inéditos de Antonino, de su libro Memoria viva de la arena para una primavera más feroz. La radiación, el aplauso, el oremus, como el mar, todo lo aplastan, todo. Salvo a condena que te parió y que en ti se oculta, para que vivo
muerto e inagotable, aún te creas siempre naciente, siempre sin tiempo, siempre en la nada del cielo. ¿De qué sirve la sabiduría a un viejo y el silencio, esa suerte de cosecha que contra él se despereza más y mejor? ¿De qué le valen los números? De la salud del todo suma, o el vértigo de las interminables de estas que multiplican la divisibilidad de la nada. Hablo de lo alcanzado, del sudor inútil de la condena, de la desnudez que sostiene la infinita rendición de la luz. ¿De qué le sirve la muerte a un viejo, si muerto aún rinde cuentas a lo inexplicable? Del llanto que en la carcajada sostiene y crece al condenado, al nacido, al enigma. Entre uno y otro, entre joven y viejo, entre lo que sirve y la carcajada. El laberinto inmasticable del misterio, sus dientes, el sueldo intransferible de la nada, sus alas, la eterna voracidad de lo ya agotado. Y por último, unos versos de mi libro inédito, mi poemario inédito, Conjugando la biodanza. Si toco tu cara como una caricia, sin reservas, sin miedos, tocaría tu cura, te curaría mi caricia, te curaría, te curaría, te cura que te quiera, te quiero, ¿me dejas que te quiera? Juan Jesús, que también va a decirle algo a Antonino Nieto. De todo, un saludo a la organización de este evento que está muy bien hecho. Antonino, poeta amigo. Antonino, siempre comprometido. Escritor, luchador, negociador, apostando por los desfavorecidos. La cultura, el arte y el talento. Gente joven con aire fresco, buscando su momento. Nunca te has callado y eso me ha encantado. Poeta de izquierdas en la época de Franco, intentando reprimir tus ideas sin fin, superando ese escollo, el muerto al hoyo y tú en el bollo. El principio fue el verbo y el verbo eres tú, apostando por la cultura, cultivando la literatura, la música y la pintura. Los jefasos del Corte Inglés te han entendido muy bien. Ole por tu sabiduría y los artistas que nos presentas estos días. A ver, Lola Palancar, Montserrat Fernández, Paco Dacal y David, que se ha animado él. Se acerca para acá. David Enrique. Buenos días y gracias por darnos la oportunidad de poder recitar algunas palabras. Hoy no he hablado contigo, tampoco ayer, ni nunca. No es ningún consuelo el descifrar el nombre de la noche, pretérito y desconfiado. Descubro que es sobre la olvidada brasa de tus sueños, sobre la que afianza el poder de lo desconocido. Nadie me ha contado nunca por qué se da un beso, si basta con saber que sella la boca, que inocula en la raíz del que es el no cordón, el regreso del no mar a las fuentes del no original. El cristal desmemoriado de sus labios reconoce en la presencia ajena al vientre, de lo que no se puede encontrar el cero absoluto por esa boca. Sí, y después Rosario. Buenos días a todos. Yo conozco a Antonino un poquito de los recitales del atelier. A mí me encantó la presentación que hizo del libro de Rosa María Berlanga y voy a leer uno de sus poemas.
Te entregaré mi ausencia. Será nuestro legado la tierra que no pisamos. Solo fórmulas. Hablar, seca. Espectacular termostato de luz y silencio. Hablar, seca. Reduce toda la combinación a ningún principio. Tapo tu ausencia. Desvelo el carácter sagrado de tu pena y la mía. Hablar, seca. Juntos o por separado, solo fórmulas. Espectacular termostato de luz y silencio. El principio de lo sin fin. Los primeros pasos alumbran, celebran su peso, hambrientos. Uno de mis poemas digo que soy una aspirina efervescente olvidada por error en un vaso sin agua. Creo que Antonino es todo lo contrario. Y como ya no tenemos, por eso lo admiro y lo envidio, porque ya no tenemos edad para cambiar, así que yo seguiré siendo una aspirina olvidada por error en un vaso sin agua y Antonino seguirá siendo una fórmula magistral. Rosario, que ha venido desde Cádiz, lo que me ha dicho de un pueblo de Cádiz, para este homenaje. Perdona, sí, Sagrario. Sí. Bueno, disculpa. Merece la pena haber cruzado Peñaperros, dejar la manita para estar con Tonino y para estar con todos los compañeros que hacía tiempo que no veía. Vale, bueno, pues en el metro me he hecho dos apuntes. Y voy a decir que tengo, a veces me da por manchar telas, y manché una tela con un alcanzado y una persona me dijo: qué bonito queda, pero todas las plantas iguales, ¿cómo pintas esto? Pero luego, claro, se asombró cuando digo, cada planta tiene su nombre. Entonces ahí tengo a Tonino, es una planta, a Bukowski, que lo adoro. Franco escribe como le da la gana, lo que quiere, como debe ser. Y así tengo cada planta con su nombre. Un día que pasó, bueno, pues, ¿por qué su nombre? Porque yo creo, y he apuntado aquí para que no se me olvide, que la edad nos hace quizás más reflexivos, pero no nos debe de domesticar. Y entonces en mis matas de maíz, pues tengo a todos estos que la edad no les domestica. Por eso los leo, los escribo, los adoro, los admiro, y bueno, yo creo que en la criba poética de la historia, igual que Mussorgsky, igual que otros, cuando escribían eran unos malvados, sí, casi los echan a la hoguera. Yo creo que Tonino va a pervivir, y va a pervivir porque mantiene el verbo y la fuerza. Uno de mis libros ha nacido, Poemas del Metro, porque en un recital suyo le escuchó decir: todo vale, grita no. Y ahí va su nombre y su grito. Me honra que estés en este libro mío, por eso nació Poemas del Metro, ¿vale? Bueno, entonces, además que eso se te puede comparar con Mussorgsky o con nosotros, pero es que tú vamos allá y no necesitas polinizarte, porque tengo que explicar que las plantas del maíz crecen como talas maticas, yo me he criado a lo de ellas, pues así, con las hojicas así, pero una vez que están maduras, siniestras, si te paras alguna tarde a observarlas, verás, hombre, lentamente lo hacen, como las hacen así con las hojas y presentan las asilas de sus hojas, quedan hacia arriba. Y esa planta no necesita que vengan las abejas ni los pájaros, porque el mostacho que tienen arriba no es otra cosa que un mostacho de polen. Y cuando están maduras, le va cayendo el polen en las asilas y luego nos dan las mazorcas. Por eso es el hecho de utilizar mi mural con mis poetas preferidos, ¿vale? Entonces, bueno, pues tú no necesitas, voy a poner porque, mira, ya termino. Bueno, pues la verdad es que eres el pensamiento poético propio, comprometido con la sociedad, el amor, la vida y el goce, ¿vale? Entonces, alguien no puede entender que en un poema mío yo escriba a esa planta. Tú eres esa planta. Polen poético, ovario y fruto, panículo, asila fecunda, monoica, eje de la flor poética, rojiza y sedosa.
Eres todo rojo, pero no hieres cuando escribes ni cuando lo demuestras. No debes tapar a tu grito. Y de ahí nació Poemas del Viento que repite. Muchas gracias a todos. Quedan dos personas que, por favor, quiero decir que ha salido, creo que bien, este homenaje porque ha sido muy numeroso y de hecho nos estamos pasando de tiempo, pero quedan dos personas, una es David Enríquez, que quería decir algo, y otra Paco Dacal. Bien, pues que salga uno de ellos. Paco Dacal. Hay otras personas también que han venido y que no podemos nombrarlos a todos, pero está también por allí Nacho Grande, hermano del poeta Félix Grande, que también ha venido, bueno, y todos ustedes que están aquí. Muchas gracias, María Ángeles. Antonino, siempre contigo, un abrazo. Tus palabras, ellas son arte, que el viento acompaña y con fuerza aman. Llevan las palabras ondas a mares. Ellas llevan ternura y tus sentidos arrastran. Ellas ahondan en lo más hondo de ese ser que ama y penetra sin matar. Son puras y cristalinas, levantan paz en la lúcida mañana, en soles primaverales. Ellas vuelan sin cesar, buscando en ti un beso, como la canción que enamora, y despierta en ti los sentidos. La palabra, ay la palabra, que atenaza esos corazones que duermen sin sentido, haciendo de la vida un suplicio. David es un cantante, o lo que se llama cantautor, hizo un disco, Cada sueño con su libertad, y no sé si nos va a cantar o nos va a recitar, ahora veremos. Voy a recitar porque no llevo tiempo sin tocar la guitarra por una lesión y ando recuperándome y esas cosas, y todavía pues no estoy. Pero no me quería perder el homenaje a Antonino, persona a la que tengo mucho aprecio y respeto, y sobre todo por su coherencia. Yo creo que es lo más importante, una de las facetas más importantes que para mí tiene Antonino. Escribí una canción el año pasado que se llama Se acerca el final de la era cuaternaria, entendiendo por era cuaternaria el principio, o sea, venir marcado por lo que es la existencia del hombre, de la humanidad, y entendiendo que el final va a ser o bien cuando nos extingamos como especie o bien cuando aprendamos a vivir en amor. Y dice así: se acerca el final de la era cuaternaria que marca con razón nuestra existencia planetaria. El triunfo del amor como experiencia humanitaria o nuestro autoexterminio a manos de nuestra malaria. La mujer del neandertal marcó el comienzo de este embrollo en que aprender es el escollo a transitar. Va recordando que en amar está la bella alternativa al garrotazo en defensiva. Lo puede ir sintiendo en el entorno más cercano, pero vive en el temor de que le ataquen sus hermanos. ¿Cómo hacerle frente a la invasión de otro poblado y no contraatacar por creer en el género humano? El sol girando a nuestro alrededor puso al alcance del momento el gradual conocimiento, y contemplar la luna entre la oscuridad va proporcionando la clave de este puñetero enclave. Todo está enlazado de primero a último humano, y yo siento entre mis manos el progreso de lo humano. Ay, Morena, entiendo que no debo traicionarlo, debo tomar el testigo y secundar lo transitado. Después de la última glaciación, solo transcurren 10 milenios en que a base del empeño, implementar toda nuestra capacidad, en busca del conocimiento, de la rueda y del ungüento. Hay Morena aquella Grecia enredadera, democracia, arquitectura, el alfabeto y la quimera, de una vida entera de experiencia evolutiva, que por cierto hoy es el culo de una Europa delictiva. Pero no. De nuevo el miedo endureció. Cuanto se hubiera entretejido. 15 siglos duró el frío, hasta que el gran descubrimiento circular fue canto del Renacimiento, Galileo y sus inventos. Hasta el devenir de la Revolución Francesa, la industrial, Engels y Marx, y hasta el coño de una princesa. Pozo a pozo, al frente hemos llegado al siglo XX. El avión, la bomba atómica,
Internet y lo que se presiente. Hoy, en plena globalización, la humanidad ha evolucionado en el contexto del mercado. Hay que cambiar hacia una nueva dirección en que predominen los valores y no suframos desamores. El nivel de amor ha de ser siempre superior a los avances de la técnica, que no devengan pirotecnia. Ahí, morena entera, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería el mundo si el amor fuera instaurado? Pero hoy el percal es desolador. Reina la inmensa minoría que nos roba la alcancía. Y no sé yo cuál será su nivel de amor. El resto, cada vez más pobres, entre tragedias y zozobres. TTIP, las guerras, las transnacionales, glifosato, religión, catástrofes medioambientales, capital planeta, refugiados residuales, antes eran metralletas, hoy son armas nucleares. Mira que la vida aún no la demos por perdida, siempre quedará esperanza, en tanto en cuanto quede vida. Se acerca el final de la era cuaternaria que marca a corazón nuestra existencia planetaria. Infinitas gracias a todos en nombre de Antonino, ahora lo dirá él, y en especial al Centro Asturiano, también a Soledad, que ha cedido su palabra para que otros podamos recitar. Pues hemos llegado al final de este homenaje y estarás contento, Antonino. Te felicito porque tienes muchos amigos y han demostrado que te quieren. Felicidades. Muchas gracias a todos, me habéis emocionado durante toda esta, no sé cuánto llevamos, hora y media o algo más, me habéis emocionado, muchísimas gracias. No se olvida esto, no se va a olvidar. Además tenemos que os pasaré a todos la grabación del sonido de todo el acto, que también veo que se ha grabado en vídeo, se os pasará a todos. Mi agradecimiento a todos vosotros, uno a uno y a todos en conjunto. Decir también que Ignacio Tames me envió un texto para leerlo, ya es muy tarde, no da tiempo a leerlo, pero bueno, lo tengo aquí, os lo puedo enviar por email para que lo podáis leer vosotros. Lo dicho, muchísimas gracias a todos, mucha emoción, gracias al Centro Asturiano, a su presidente, a Soledad, a María Ángeles, que es enorme en su corazón. Muchas gracias. Bueno, como ya es la hora de comer seguramente para muchos, simplemente darles las gracias por estar aquí. Me ha encantado el programa, supongo que a todos. Y nada, felicidades por este gran programa. Estas 2 horas que se nos han hecho muy cortas, ha dicho hora y media y efectivamente va a ser hora y media o menos. Gracias. Muchas gracias a todos.